No, sí, o sea, sí me ha enseñado bastante. En realidad sí he cambiado en la operativa, en la visualización, como te decía, y en la otra parte, en la parte que muchos de ellos mencionan, que es la parte psicológica, en cuanto al mundo en general, eso, bueno, ya había venido haciendo mis cambios enfocado en ese camino, enfocado en esa forma. Yo he cambiado mentalmente, por eso es que a mí no se me hizo tan difícil esta parte, porque siempre hay esa parte psicológica que te impide seguir avanzando con este proceso y con este tipo de búsqueda que uno hace, ¿no? Hasta que encuentra algo que se, más o menos lo va uno haciendo mejorar. Ya veo realmente cómo es que el proceso se da, porque también como he estado siguiendo la bolsa de valores, es diferente, porque el uno sube, 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 claro que son un rango más largo y es diferente, es diferente el proceso de la bolsa de valores que el proceso de Forex. Entonces, viendo cómo los precios suben, bajan, dan la vuelta y suben y otra vez bajan y así, entonces uno puede aprovechar eh, todo ese movimiento para que antes yo no sabía, yo estaba buscando en qué momento entro y después que me daba cuenta, chus, ya no, ya ese, ya no, ya se me fue, o si no tenía que estar todo el día, me iba mirando y así pasaba a veces cuando tenía todo el tiempo libre, mirando y mirando y mirando y no entraba. Y cuando entraba, se me iba en contra y la tenía que cerrar porque no sabía hasta dónde iba a ir. Y cuando entraba y ganaba, tampoco ni la cerraba rápido, ya ganaba dos, eh, ya subía 10 20 30 pips y ya cerraba, pues se acaso se regresaba. Después que me puse a ver los videos, me puse a ver los testimonios y esos fueron los que me hicieron decidir, porque en muchos otros cursos que uno toma, hay testimonios, pero son escritos y te ponen nombres. Entonces uno no sabe si son inventados, le ponen un nombre cualquiera solamente eh, por decir que esas personas han tenido éxito. Pero cuando vi los videos de algunos, ¿no? Me puse a ver algunos videos de algunas personas, lo tomé eso en consideración, lo miraba, lo volví a ver. Durante el proceso, lo difícil que se me hizo fue entender el proceso. Entender el proceso que, que me, que me explicaba, y me explicaba José, de los tres pasos, o sea, de la manipulación, la coordinación y la vibración. Pero no lo veía, no veía, o sea, no, como que mi mente no, o sea, no veía ese proceso. Entonces, José me decía, o sea, con las tareas, tiene que hacer esto, esto, acá, ¿no? Entonces, pero tienes que entender la manipulación, o sea, tienes que entender el proceso. Entonces yo veía, yo seguía, lo que pasa es que me seguían saliendo las tendencias, me seguían saliendo las líneas de tendencia, ya, y todas esas cosas todavía me seguían saliendo a la mente. ¿Eh? Entonces cuando yo hacía los ejercicios, tomaba ahí las referencias, el 1, el 2, el 3, se las marcaba y todo, pero no, todavía no sabía cómo, o sea, cómo era el entender el proceso del que él siempre mencionaba y me recalcaba siempre que
hay que entender el proceso de los bancos. Entonces, se me hacía difícil ver ese proceso. Entonces, mira que recién ahora logré un poco más ya entender bien en qué momento es que se hace ese proceso. Cuando tú tienes la referencia, por ejemplo, lo psicológico, y solamente tienes el gráfico sin nada, no se puede, o sea, yo no lo veía ahí, porque no sabía en qué momento es que estaban haciendo eso. Solamente veía que hacía un ranguito ahí o un rango un poco más grande. Pero cuando el día viernes me explicó él, me dice, mira, tú te cuentas, mírate que en todos los ciclos de 0, ahí se hace proceso. ¿No? En la mayor parte, ya, la mayoría de las veces, me puse a revisar, ¿no? Después veía el otro psicológico más arriba, hacía lo mismo, el otro psicológico más abajo, no, que era el que me estaba contando más. Entonces, hacía lo mismo. Entonces ya después ya comencé ya pues este fin de semana ya comencé a revisar atrás, en donde era hacer un backtesting visual, en donde era que estaba haciendo lo mismo. Ahí es que ya me di cuenta de cómo es que ya los gráficos, los dibujos que hacía de la manipulación, acumulación y liberación, estaban ahí marcados en las gráficas, pero basado en referencia de los psicológicos, porque si no hay nada, tú no pones líneas, y solamente estás mirando ahí, donde ponen las medias móviles y todo eso, no te das cuenta que el precio llega hasta esos niveles y ahí o va un poquito o llega antes, pero se queda por ahí. Pero no es que se va largo, entonces tú ya sabes hasta dónde puedes poner tu take profit, en caso de que ya hayas abierto, ¿no? Hasta dónde puedes, la referencia de los psicológicos o la referencia de los fractales que a veces también llegan hasta un psicológico. Toda esa información ya se está haciendo, o sea, ya la estoy viendo ya con mayor detalle, ya olvidándome de los patrones y enfocado más en esos niveles, que ahí se ve mucho mejor. Y ahora lo que me hace falta solamente es practicar, más que todo